Hola a todos, soy Victoria Moreno Vergera, residente del Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería, y en esta sesión clínica voy a hablar acerca del síndrome vestibular agudo y, en concreto, su abordaje en urgencias. Para empezar, hay que definir lo que es el síndrome vestibular agudo, que se define como un cuadro de mareo con sensación de giro de objetos o del propio cuerpo y que se suele asociar a un cortejo vegetativo, que son náuseas, vómitos, sudoración fría, palidez facial. Además, cuando exploramos al paciente, lo que solemos ver es un nistagmo u oscilosia y inestabilidad de la marcha. También lo que nos cuenta el paciente es que es algo de brusca aparición y para definir un síndrome vestibular agudo como tal debe persistir mínimo durante 24 horas o más. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier otro síndrome vestibular que aparezca por urgencias, si no ha terminado de pasar esas 24 horas, hay que dejarlo en observación hasta ponerle este nombre de síndrome vestibular agudo. Y si tiene una duración menor, podemos hablar que son crisis de otro tipo de vértigo, como puede ser un episodio de vértigo paroxístico benigno, que en este caso serían de segundos de duración, como ya sabemos, o un síndrome de tercera ventana o fístula perilinfática, alguna crisis de la enfermedad de Meniere o de migraña vestibular, o incluso podríamos hablar de un vértigo vascular transitorio, que sería como un accidente isquémico transitorio, pero de la región vestibular. Una vez vemos en urgencia este síndrome vestibular agudo, lo importante es definir si estamos ante algo periférico o algo central. Lo periférico, la patología periférica suele definirse como la vestibulopatía aguda unilateral, que dentro de esto se engloba o la neuritis vestibular o la laberintitis, que como sabemos, la diferencia sería en que la laberintitis habría también una pérdida de audición. Mientras que el síndrome vestibular agudo central se denominaría un vértigo vascular agudo y es muy importante diferenciarlo de lo periférico porque, como ya sabemos, el manejo cambia completamente. Cuando nos encontramos un síndrome vestibular agudo que en principio no tiene una clínica asociada neurológica de ningún tipo y le hacemos una exploración con el protocolo HINTS, que como sabemos se define con el Head Impulse Test o la maniobra de agitación cefálica, ver el nistagmo y el test de Skew, que en caso de un vértigo periférico debe ser un HIT positivo, hacia el lado que sospechemos, casi en el 100% de los pacientes con un vértigo agudo periférico aparece positivo el HIT, un nistagmo que cumple la ley de Alexander y un test de Skew, que como sabemos es el de el cover test, negativo. En caso de que toda esta exploración sea coherente y no haya asociada ninguna sospecha ni ningún síntoma que nos haga pensar en algo neurológico, estaríamos ante un síndrome vestibular agudo aparentemente periférico. Sin embargo, cuando el paciente sí que cuenta algo de clínica neurológica o no, porque a veces ni siquiera tiene clínica neurológica, sino que simplemente te cuenta este vértigo, también tenemos que hacerle la exploración HINTS. El HINTS en este caso será el Head Impulse Test negativo, lo cual nos debe hacer sospechar, muy importante, en un paciente con un vértigo con nistagmo, con un HIT negativo, hay que siempre tener la alerta de que puede ser algo central. Un nistagmo que no cumpla la ley de Alexander, que ahora la explicamos brevemente, y un test de Skew positivo, un cover test positivo. Todo esto nos debe hacer pensar en algo central y además si hacemos el resto de exploración neurológica y encontramos signos como es la dismetría o disdiadococinesia, ataxia, cualquier signo de alteración cerebelosa, pues también podemos pensar en que es algo central. Hay un protocolo que no se conoce tanto como el HINTS, que es el test de standing, que lo que nos dice es que hagamos toda la exploración HINTS, pero a su vez que si el paciente viene con un síndrome vestibular agudo y en la exploración no ve un nistagmo espontáneo, debo pedirle que se ponga de pie y si el paciente no es capaz de tenerse en pie o de deambular, en este caso estaríamos ante una clarísima sospecha de algo central. Por lo tanto, en estos casos hay que siempre, si no hay nistagmo, explorar la marcha y la capacidad de levantarse del paciente.
Vale, otra cosa muy importante es que el HINS tiene una variación que es el HINS Plus y este Plus lo que evalúa es la audición. Si el paciente nos cuenta que además de este síndrome vestibular agudo, este vértigo tan característico, tiene una sensación de pérdida de audición, es muy importante no dejarlo pasar y darle la importancia que merece. Y eso es porque aunque muchas veces en urgencias se piensa que cuando hay una hipoacusia seguramente es algo otorrino, algo periférico, es muy importante no confundirse porque realmente lo que dicen los protocolos es que siempre que haya una sospecha de hipoacusia hay que más bien dirigirse a que puede ser algo central y siempre descartar claramente centralidad antes de pensar que es algo periférico como podría ser un síndrome cocleovestibular o una laberintitis. Entonces, muy importante no dejar pasar por alto el síntoma de que el paciente nos cuente pérdida de audición con el mareo, ¿vale? Y siempre esto llevárnoslo más bien a lo central que a lo periférico. Como he dicho, es muy importante ver qué características tiene el nistagmo. Como sabemos, la ley de Alexander lo que nos dice es que un nistagmo no cambia de dirección, que yo siempre que veo un nistagmo hacia un lado, el nistagmo, da igual la exploración que yo haga, siempre está hacia ese mismo lado. Que cuando la mirada la dirigimos hacia el lado del nistagmo, el nistagmo aumenta y que cuando fijamos la mirada se disminuye o incluso inhibe este nistagmo. Todo esto nos debe hacer pensar en que es algo concordante y que es algo posiblemente periférico. Además, este tipo de nistagmo suele ser un nistagmo horizontorrotatorio o horizontal, porque el componente rotatorio a veces cuesta un poco de ver, pero casi siempre es este tipo de nistagmo. Sin embargo, cuando el nistagmo no cumple la ley de Alexander, veríamos un nistagmo que puede cambiar de dirección. Cuando miramos hacia un lado lo vemos que bate hacia un lado, pero luego al rato volvemos a hacer una exploración y vemos que el nistagmo ha cambiado de dirección, eso muy sospechoso de algo central, que el nistagmo bate hacia el lado que se dirige la mirada, lo que es el nistagmo evocado por la mirada, es decir, pedimos al paciente que mire a un lado, el nistagmo tiene su fase rápida hacia ese lado, pero le pido que mire hacia otro lado y bate hacia ese lado. Si cambia de dirección, hay que pensar en algo central. Y si no se fija o no se inhibe con la fijación de la mirada, este nistagmo también nos debe de hacer sospechar de algo central. Además, es muy importante destacar que un nistagmo horizontal no nos debe hacer pensar en algo periférico, porque el nistagmo de características centrales también puede ser horizontorrotatorio, simulando un periférico, horizontal puro, vertical puro o torsional puro. Todos estos últimos, obviamente, directamente nos deben hacer sospechar en patología central, pero lo importante aquí es no pensar que porque un nistagmo sea horizontorrotatorio u horizontal, debe ser algo periférico. No, hay que fijarse bien en si cumple o no las leyes de Alexander. Una vez ya tenemos más o menos explorado al paciente, que esto se hace en unos minutos, ya podemos encauzar un poco que me parece que hacia dónde está yendo el diagnóstico. Si es algo más bien periférico, lo cual trataríamos los otorrinos, o si es algo que nos hace sospechar en algo central. Si pensamos en algo central, eso ya se sale de nuestro manejo, habría que llamar al neurólogo de guardia, incluso activar el código ictus, porque estaríamos ante algo que está dando una clínica vestibular o una clínica que parece de otorrino, pero que realmente todo su origen es algo isquémico. Entonces hay que hablar con el neurólogo y con el médico de urgencias para que haga un manejo totalmente distinto. Pero ahora nos vamos a centrar en el periférico, que sería el que manejamos nosotros. Entonces, cuando ya sí que pensamos que es algo periférico, una vestibulopatía unilateral periférica, ¿qué hacemos? Pues lo primero, estas son las tres dudas que se nos plantean. Lo primero, hay que poner un tratamiento. Lo siguiente, ¿hay que ingresar al paciente o no? Y también la duda que siempre está es, ¿las pruebas de imágenes son útiles? ¿Cuándo hay que pedirlas? Hay que pedirlas siempre. Entonces vamos a ir resolviendo y vamos a ir viendo qué dice la bibliografía sobre cada una de estas apartados. Lo primero, el tratamiento.
El tratamiento que hay que poner de inicio en una neuritis vestibular o una vestibulopatía unilateral aguda es el tratamiento sintomático. El paciente viene muy mareado, muy sintomático, con muchas náuseas o incluso vómitos, y lo que hay que hacer es el manejo claramente sintomático del paciente. El tratamiento sintomático que se recomienda son los sedantes vestibulares y los antieméticos. Pero es muy importante que toda la bibliografía coincide en que se deben dar de forma muy aguda en las primeras 24 a 72 horas máximo. Es decir, lo que dicen los protocolos es que lo ideal es que los sedantes vestibulares y los antieméticos no se den durante más de 3 días seguidos. Y esto es para que no interfiera con la compensación vestibular central. Al principio se suelen dar de forma intravenosa o intramuscular, sobre todo por la intensidad de los síntomas. El paciente no puede ingerir nada por vía oral, y una vez ya pueda iniciar con tolerancia oral y con movilización, pues ya se le puede ir dando de forma oral. Pero, como he dicho, de forma limitada. Y lo que recomiendan las guías es que máximo 3 días. Lo ideal es que sea menor o 3 días, ¿vale? ¿Qué sedantes vestibulares solemos dar? Pues dimenhidrinato o biodramina, el diazepam, como sabemos, que serían, la biodramina son antihistamínicos, el diazepam, que sería la benzodiazepina, o también se suele dar la sulpirida. En este caso, lo que dice la bibliografía es que los antihistamínicos parecen superiores a las benzodiazepinas para el vértigo agudo, y que no hay una evidencia clara de que las benzodiazepinas sean útiles. Entonces, que se desaconseja su uso rutinario si no es imprescindible, sobre todo en aquellos pacientes pluripatológicos que tomen otro tipo de benzodiazepinas y demás. Además, los antiméticos clásicos que solemos dar, la metoclopramida o el ondansetron, se recomienda que se deben emplear para momentos de vómitos intensos y que se debe combinar frecuentemente con un antihistamínico. Este sería el tratamiento sintomático recomendado. Otra parte del tratamiento que suele generar dudas es si realmente es efectivo poner en ese momento tratamiento corticoideo. Lo que dice la literatura es que el beneficio es moderado y que, sobre todo, lo que mejora son los parámetros objetivos de la función vestibular, más que la sintomatología del paciente como tal. Es decir, que cuando hacemos unas pruebas objetivas, como pueden ser las pruebas calóricas, sí que se ve que mejora, sí que se ve que la prueba calórica mejora cuando ha habido un tratamiento corticoideo. Sin embargo, cuando se hace una evaluación al paciente, en los síntomas y en lo que te cuenta el paciente, no se ve claramente que haya una mejora percibida por el paciente en calidad de vida, en menos vértigo o en menos discapacidad cuando toma corticoides o no. Por lo tanto, se ha visto que la evidencia es insuficiente para recomendarlo de forma fuerte. Sin embargo, pues se siguen usando a día de hoy en la práctica clínica, porque, como hemos dicho, mejora de forma objetiva la función vestibular. Otra cosa que también se comenta en la literatura es que hay mucha heterogeneidad en las dosis, en qué pauta se debe poner, en cuándo es el momento ideal de inicio, pero lo que se suele coincidir más o menos en todas las guías es que el tratamiento que se suele poner es prednisona-prednisolona entre 40 y 60 miligramos día durante una semana o 10 días en pauta descendente, y que se debe iniciar lo antes posible tras el inicio de los síntomas. Porque dicen algunos estudios que cuando se inicia desde el principio es mucho más rápida la restitución vestibular cuando se inicia dentro de las primeras 24 horas del inicio del cuadro. Otro tratamiento que también genera controversia es el tratamiento antiviral, que antes sí que se ponía de manera más frecuente, sin embargo, en la actualidad está más en desuso y, según la bibliografía, no ha demostrado beneficio clínico y no se recomienda de forma rutinaria, ni
de forma única el antiviral ni combinado con corticoides. Hay algunos estudios que se han realizado y lo que se ha visto es que no mejora la recuperación vestibular ni objetiva ni en cuanto a sintomatología del paciente. Y es verdad que hay en algunos casos en los que sí que esta neuritis o esta vestibulopatía está asociado claramente a un virus del herpes zóster o a un Ramsay-Hunt y demás, que en estos casos sí que a veces se plantea poner el tratamiento antiviral, pero si es de forma aislada una neuritis vestibular como tal, no se ha visto que haya respaldo sólido y que las guías no hablan de que sea beneficioso el uso de estos tratamientos. Otra parte del tratamiento muy importante, que no es medicación como tal, pero a la que no se debe dejar de dar importancia, es la rehabilitación vestibular. ¿Por qué? Porque se ha visto que la rehabilitación vestibular precoz, o sea, cuanto más pronto se empiece esta rehabilitación, se acorta el tiempo de recuperación del paciente, se reduce el mareo que percibe el paciente y mejora el equilibrio frente a únicamente tomar medicación o quedarse en reposo. Por lo tanto, se ha visto que la rehabilitación junto con corticoides es más eficaz que, por ejemplo, solo los corticoides. Esta rehabilitación vestibular, como sabemos, es rehabilitación física general, ejercicios vestibulares, equilibrio y marcha y, muy importante, ejercicios de el reflejo oculovisual, que es básicamente la pérdida de función más clara que nota el paciente cuando ha tenido una hipofunción vestibular aguda. Por lo tanto, es muy importante la rehabilitación vestibular. En resumen, el tratamiento correcto que habría que poner al síndrome vestibular agudo periférico sería controlar los síntomas, como he dicho, de forma breve, con sedantes y antieméticos, pero máximo, preferiblemente, 3 días. Una pauta corta de corticoides que se va haciendo una pauta descendente en torno a una semana, 10 días, y rehabilitación precoz, desde el momento que el paciente deja de tener náuseas y vómitos, que suele ser en las primeras horas con el tratamiento sintomático, ese paciente debe levantarse de la cama y comenzar con rehabilitación vestibular. Y, como he dicho, la controversia de los antivirales, que solo se pondrán en casos muy específicos en infecciones confirmadas por virus, en los que sí que haya un beneficio claro comprobado. Como hemos dicho, la siguiente pregunta es, ¿el paciente con un síndrome vestibular agudo periférico hay que ingresarlo siempre o no? Pues bueno, según dice la literatura, no existe una indicación de ingreso obligatoria en estos pacientes. Sin embargo, sí que se pueden definir unos criterios de ingreso, lo ponemos entre comillas porque no son unos criterios establecidos, sino que son X factores que nos pueden hacer pensar que el paciente se va a beneficiar de un ingreso. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Pues que haya una sospecha de causa central. Estamos hablando de un paciente que en principio se ha considerado que era un vértigo periférico en urgencias, pero que no genera dudas, porque no todo es tan perfecto como claramente tengo que este paciente es periférico o central, sino que es algo que el médico de urgencias ha descartado que sea algo central, el neurólogo lo ha evaluado y también descarta que es algo central, pero que nosotros como médicos otorrinos seguimos teniendo dudas de algunos síntomas o signos neurológicos que nos cuente el paciente, que son cosas banales como una parestesia o se nota algo que nos hace pensar que pueda tener algo, aunque parezca inicialmente periférico, algo central. Que el paciente tenga una cefalea muy intensa, atípica, sobre todo en zona occipital o occipitocervical, porque podemos estar ante una disección, por ejemplo, de la vertebral. Que la exploración sea dudosa, que sí que parezca algo más bien periférico, pero que no nos terminemos de quedar tranquilos. Que el paciente tenga factores de riesgo cardiovascular. Si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, también podemos podríamos considerarlo dentro de la sospecha de causa central, o que el paciente tenga una hipoacusia neurosensorial súbita, acompañando este síndrome vestibular agudo.
En todos estos casos debemos pensar en algo central que si en urgencias o en neurología descartan su ingreso, nosotros, como responsables del paciente, debemos ingresar al paciente, pedir una prueba de neuroimagen lo antes que se pueda y de nuevo realizar interconsulta a neurología si lo consideramos oportuno. Otro criterio de ingreso que se puede considerar es la intensidad de los síntomas. Esto es por lógica. Si vemos que el paciente no va a ser capaz de tolerar una medicación oral en casa, ya sea por vómito incoercible, deshidratación, un nistagmo muy intenso, que el paciente no sea capaz de deambular porque está muy inestable. En todos estos casos, pues también debemos ingresar al paciente, en nuestra responsabilidad, para fluidoterapia para esa deshidratación, para tratamiento intravenoso, porque el paciente no lo puede tomar de forma oral, y para vigilarlo bien, porque la sintomatología tan intensa que no responde del todo a tratamiento también nos debe hacer siempre tener la sospecha ahí de que puede estar ocultando algo central. Y otra cosa que también nos puede hacer ingresar al paciente es su situación basal y sus comorbilidades. Aquellos pacientes de mayor edad con comorbilidades importantes como diabetes mellitus, cardiopatías o pacientes que por edad tengan riesgo de caídas o incluso ausencia de apoyo domiciliario y que sabemos que no van a seguir muy bien el tratamiento en domicilio, pues también es nuestra responsabilidad ingresarlos, aunque sea un ingreso corto para estabilizar al paciente y luego planificar todo su tratamiento de forma ambulatoria, de la forma en la que sea posible y mejor para este paciente. Hay, como estos serían los criterios de ingreso, pero también hay criterios que nos pueden hacer más bien pensar en que este paciente se va a poder controlar bien en casa. Por eso no hay que ingresar a todo paciente con el síndrome vestibular agudo periférico que lo vemos en urgencias. De hecho, se está planteando que se generen este tipo de circuitos en los que se diagnostica bien a estos pacientes y para reducir ingresos que no sean necesarios, pero obviamente sin aumentar la inseguridad del paciente o eventos graves o complicaciones que no se puedan manejar. ¿Cuáles serían estos criterios o estos requisitos de que el paciente se podría manejar bien de forma ambulatoria? Pues que la exploración sea de libro, una exploración clara, que no haya ningún tipo de cabida a dudas de que es periférica, que el paciente, cuando le pongamos su tratamiento en urgencias agudo, se controle bastante razonable y nos diga que tiene una buena tolerancia oral, vemos que tiene una marcha aceptable, ya sea con apoyo o sin apoyo, pero vemos que se puede manejar bastante bien y obviamente que no veamos ningún signo de alarma ni nada que nos pueda, ni ningún factor de riesgo cardiovascular que, como hemos dicho, nos pueda recordar a que o que nos pueda estar ocultando que realmente se trate de algo central. Todos estos criterios, pues el paciente en principio se puede manejar de forma ambulatoria, le pondríamos su tratamiento oral y le pondríamos un tratamiento sintomático de unos 3-5 días, le contaríamos muy bien cuáles serían los signos de alarma por los que tiene que alertarse y volver a urgencias y se le debe hacer un seguimiento rápido, es decir, en las primeras 48-72 horas verlo o en atención primaria o citarlo nosotros mismos para ver un poco la evolución y si vemos que está mejorando, pues obviamente se confirmarán las sospechas iniciales que era algo periférico. El tiempo de observación también es algo importante porque este paciente no es un paciente que llega a urgencias y directamente ya está el cuadro. Puede ser que sí, que el cuadro esté evolucionado, ya hayan pasado 24 horas y más o menos esté dentro del rango de diagnóstico, pero puede ser que el paciente venga muy al inicio de los síntomas o puede ser que el paciente inicialmente esté dando totalmente una apariencia de un cuadro periférico, pero que luego comience con sintomatología que nos hace decantarnos más bien porque está viendo síntomas centrales. Por lo tanto, lo que recomiendan muchos protocolos es que aquel síndrome vestibular agudo que no nos aparente signos de alarma, aún así debe quedarse varias horas en observación. Es una patología cambiante. Por lo tanto, estos pacientes que no tienen ningún tipo de signos de alarma y que en principio parece algo periférico, aún así deben quedarse mínimo de 4 a 6 horas en urgencias para reevaluar la exploración y ver si realmente estamos
seguros y estamos satisfechos con el diagnóstico de que es algo periférico. Sobre todo si no se ha hecho una resonancia magnética, que en urgencia es bastante complicado hacerla, por no decir imposible en cualquier centro de España, y si está, incluso dicen que si la resonancia, si se pudiera hacer y fuera negativa, incluso así hay que dejar al paciente en observación para que ese paciente sea reevaluado, porque como he dicho, es una patología de naturaleza cambiante. Y esto es en el paciente que está perfecto y que no tiene ningún signo de alarma, pero en ese paciente en el que desde el inicio haya tenido algún tipo de duda diagnóstica o que sea un paciente con factores de riesgo cardiovascular o que yo le he puesto un tratamiento al paciente, pero aún así el paciente no está respondiendo bien al tratamiento sintomático, esto nos debe hacer pensar que hay que prolongar esta observación o incluso plantearnos el ingreso del paciente, porque hay que observarlo más horas y ver por dónde va a derivar este cuadro. Y por último, las pruebas de imagen. Las pruebas de imagen lo que nos surge es 3 preguntas, básicamente. ¿En qué casos debo hacer una prueba de imagen? ¿En qué momento hago la prueba de imagen? ¿Y qué tipo de prueba es la más indicada? Bueno, pues ¿en qué caso debo hacer una prueba de imagen? ¿Hay que hacerla en todos? Pues obviamente en aquel paciente que sospechemos de un código ictus, una sospecha de un ictus de fosa posterior, pues obviamente a ese paciente de inicio habrá que hacer una prueba de imagen, pero nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos en el circuito en el que parece algo que han llamado al otorrino porque es algo aparentemente periférico. En estos pacientes, ¿cuándo realmente tengo que hacer una prueba de imagen? Pues bueno, en un síndrome vestibular agudo que llega muy inicialmente a urgencias, no ha llegado a hacer las 24 horas, que yo le hago una exploración que no termina de ser concluyente del todo y que le trato, le vuelvo a hacer la exploración y el paciente sigue dándome dudas, a ese paciente hay que realizarle una prueba de imagen y descartar que no haya centralidad. En aquel paciente en el que yo tengo un síndrome vestibular agudo periférico, explorado claramente periférico, pero que cuando lo he dejado en observación esas horas, de pronto empieza a hacer una evolución atípica, los síntomas empiezan a cambiar, empieza con un patrón de exploración que cambia con respecto al primero que le hice, o vemos que efectivamente no me responde bien al tratamiento sintomático en urgencia, también indicación de prueba de imagen. Y, como hemos dicho, muy importante en aquel paciente que nos cuenta una hipoacusia neurosensorial súbita asociada a un síndrome vestibular agudo, no nos tenemos que quedar tranquilos pensando que puede ser algo central, algo, una laberintitis, sino que debemos descartar siempre centralidad. Por lo tanto, en estos casos también está indicada la prueba de imagen. ¿Cuándo le hago la prueba de imagen a estos pacientes que he comentado? Pues en principio cuando la sospecha está instaurada, debe ser en ese momento en el que yo tengo la sospecha. No obstante, la realidad es que las cosas no son siempre tan fáciles en la práctica diaria y como sabemos, no existe posibilidad de hacer una resonancia magnética en urgencias, que es la prueba de elección, por así decirlo. Y además, incluso si existiera la posibilidad de hacer una resonancia, en torno al 12 y al 50% de pacientes se ha visto que aunque la resonancia sea negativa, puede ser un falso negativo en las primeras 24-48 horas. Por tanto, incluso en aquellos pacientes en los que se pudiera hacer resonancia, hasta el 12-50% estaríamos hablando de que es un falso negativo. Por lo tanto, no nos debemos conformar con que ya hemos descartado centralidad, ya no es algo central, sino que siempre tiene que quedar la mosca detrás de la oreja de que si la clínica me está haciendo sospechar, ese paciente puede tener una resonancia negativa y que aún así sea algo central. Y además, por esto es por lo que, aun si yo tengo una clara sospecha central por clínica, porque no está evolucionando como me gusta y porque me hace algo sospechar, aunque la resonancia inicial fuera normal, las guías recomiendan repetirla los 2-3 días si yo tengo dudas. ¿Y qué prueba? Bueno, ya he hecho un poco de spoiler, pero obviamente, como sabemos, el TAC craneal, que es lo que se pide siempre de urgencia, porque es al final lo que se tiene, se ha visto que tiene muy baja sensibilidad para el ictus de fosa posterior. Por lo tanto, cuando se pide, pues sí, descarta ictus masivos y cosas hemorrágicas y demás que sí que se ven al principio, pero un ictus de fosa posterior
tiene una sensibilidad de un 15 a un 30% que se vea en un TAC. Por lo tanto, es muy poco eficiente. Lo que se recomienda, como sabemos, es la resonancia con difusión y si se pudiera una angioresonancia y si no se puede una angioTAC. ¿Por qué? Porque este sí que tiene muy alta sensibilidad para el ictus de fosa posterior de hasta un 83%. Por lo tanto, la prueba de elección siempre que se pueda es una resonancia. Si no se tiene y se quiere hacer algo inicial, se puede pedir un TAC, pero aún así no nos deberíamos de conformar con el resultado de ese TAC si negativo si yo sigo teniendo sospecha. Y ya por último, para resumir un poco todo lo que hemos comentado a lo largo de la presentación, hemos elaborado este protocolo en el que es un resumen de qué deberíamos hacer cuando me aparece un paciente por urgencia y me avisan. Desde urgencia me avisan al otorrino y me dicen, pues mira, tengo este paciente, parece que tiene un síndrome vestibular agudo, tiene nistagmo, tal, pues nosotros bajamos. Lo primero que hay que hacer, una anamnesis, evidentemente, saber si es el primer episodio, si ha tenido más antecedentes de vértigo, saber obviamente los factores de riesgo cardiovascular, toda la anamnesis del paciente habitual. Obviamente una exploración general neurológica, que seguramente ya se la haya hecho el compañero de urgencia. Y sobre todo centrarnos en el protocolo HINS Plus, obviamente, preguntar si hay sensación de hipoacusia, de pérdida de audición, y el protocolo Standing en caso de que el paciente tenga clarísima clínica de mareo, pero que no tenga nistagmo. Si esta exploración es clarísimamente una exploración de síndrome vestibular agudo periférico, en este caso lo que hay que hacer, tratamiento sintomático, poner o no corticoides de forma aguda en urgencia. Realmente, como hemos dicho, hay dudas en la bibliografía, pero lo más importante es tratamiento sintomático y dejar al paciente en observación, unas 4 a 6 horas. Que el paciente mejora, le puedo dar el alta. Y si el paciente tolera vía oral y demás, pues con tratamiento oral, rehabilitación precoz y una revisión pronto para evaluarlo. Que en esta observación que le dejo al paciente, el paciente no termina de mejorar, pues o prolongo la estancia en urgencia o lo ingreso y en caso de que el paciente siga muy sintomático, tenga comorbilidades que me hagan sospechar o que, como hemos dicho, la exploración desde el inicio no terminara o parece que al principio era periférica, pero luego me ha empezado a resultar dudosa, en este caso estaríamos ante un síndrome vestibular agudo dudoso, que eso también lo podemos tener desde el inicio. En urgencia yo hago una exploración al paciente y desde el principio ya me parece que no termina de ser concluyente con algo periférico. Tampoco es claramente central, pero no me termina de convencer. Entonces, sí, en este caso lo que se debe hacer es dar tratamiento, también observar, pero observar durante más tiempo, ser prudentes y no dar por hecho que si el paciente en 4 horas está bien, darlo de alta, sino que si tengo dudas, dar mayor observación o incluso ingresarlo. ¿Que el paciente acaba mejorando? Pues volvemos a darle a la fase de darle la alta, tratamiento ambulatorio y demás. Que el paciente no termina de mejorar, veo que la evolución es atípica, cambia la exploración, no responde bien al tratamiento, en estos casos me tengo que plantear en hacer una resonancia, en hacer una prueba de imagen. O ya vamos a la siguiente columna, que sería que desde el inicio yo veo a un paciente con un síndrome vestibular agudo que le exploro y tiene algo que aparenta claramente de central, pues en este caso hay que hacer una imagen urgente, que si es posible sea una resonancia, si no, en su defecto si no la tenemos, pues se solicita un TAC por ver si hubiera algo, pero que sí, como sabemos que si sale negativo no debemos quedarnos tranquilos y habría que ingresarlo, pues seguramente por parte de neurología para hacer una resonancia de forma programada. Y bueno, este sería un poco el manejo y lo que dicen los protocolos y la literatura sobre el manejo del síndrome vestibular agudo en urgencia. Espero que os haya sido de utilidad y muchas gracias.